invisibilizada. ¿Qué significa esto? Hay muchos pobres, o hay pocos pobres, según a quien uno recurra, según los mecanismos estadísticos que se manejen, según los datos concretos de la pobreza. Uno ha escuchado básicamente en los últimos años que ha descendido mucho el nivel de pobreza. Pero pareciera ser que sigue habiendo muchos pobres, no pareciera ser, uno lo comprueba a diario, pero que se manifiesta no tan públicamente, y los datos a veces no surgen de la realidad, sino de algunos datos dibujados. Hemos convocado esta noche a Pablo Gallo, que es director ejecutivo del CIPES. Hemos tenido gente del CIPES hablando con nosotros aquí en el programa, que son encuestas, para que ustedes lo recuerden, o datos que se suministran a través de las propias personas que viven en los barrios, y que van y buscan con un listado cuál es el precio que tiene cada almacén. Son precios reales de lo que efectivamente se cobra, no lo del mercado central en Buenos Aires solamente, que hay un dato estadístico que obviamente no acompaña al resto del país. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es la pobreza invisibilizada? Bueno, eso es a partir de una nota que decidimos escribir en conmemoración al 24 de marzo pasado. Nosotros decidimos escribirlo principalmente porque veíamos que en el tren de los debates que se ponían este año en un 24 de marzo, no figuraban de violación a los derechos humanos actuales, sino que era un debate que se viene reeditando hace varios años, que pone los derechos humanos en función de únicamente el terrorismo de Estado de hace 37 años atrás. Exacto. Entonces, a nosotros nos despertó realmente una ansiedad pensar que únicamente los derechos humanos se han tomado como una cuestión del pasado. Entonces, de esa manera, el día que se juzga al último de los genocidas en este país, o se muera Tanzania de viejo, el último genocida, nos vamos a encontrar que los derechos humanos no solamente se reducían a eso, sino todo lo contrario. Hoy la violación de los derechos humanos es una materia actual y que realmente se extiende en muchos sectores de la sociedad. La pobreza, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Aquel es un capítulo que hay que cerrarlo definitivamente, con los juzgamientos que sean necesarios, y restañar las viejas heridas. Pero como usted dice, hay otro capítulo que está abierto hoy en la historia presente, o en el presente más que en la historia, y que tiene que ver la vulneración de estos derechos, que es, por ejemplo, el de la pobreza, el de no atender como corresponde por parte de los estados nacional, provincial, municipal, a la gente que más lo necesita. Sí, aparte tiene que ver también con un reclamo sobre justicia, verdad y memoria en función de los 30.000 desaparecidos, por ejemplo. Sí. Seguramente de esa generación de jóvenes que soñó con un país distinto, ese país era seguramente más justo. Y en un país más justo es un país donde seguramente la pobreza no tiene el impacto que tenía en los 70 y que tiene ahora en este año. Evidentemente, luchar contra la pobreza es poner en vigencia la actualidad de los derechos humanos, que casualmente es lo que soñó esa generación. ¿Y cómo se lucha a favor de estos nuevos derechos humanos que no están visibilizados? Si bueno, primero ponernos sobre la mesa. Evidentemente, si la pobreza no es un tema en la agenda pública, social y principalmente en la agenda política, es un problema. La intervención del INDEC genera una catarata de problemas, entre ellos es la invisibilización de la pobreza. Nosotros decíamos... ¿Por qué? Y nosotros decíamos que en el artículo que publicamos, que solamente en Córdoba, tocar los datos, los números de la pobreza, invisibiliza a 600.000 personas. O sea, 600.000 personas que están en condición de pobreza, que viven diariamente una situación injusta, pero sin embargo no son reconocidos como tales. Entonces, no figuran en ninguna lista, no participan de los subsidios, no tienen asistencia, no están. Por eso decimos, son esas personas hoy, la pobreza y quien lo sufre es el desaparecido actual, un desaparecido social en este caso. Pero sin lugar a duda, esa situación que produce el gobierno nacional impacta en la realidad, sin lugar a dudas que impacta en la realidad. Tal es así que una situación, porque estamos hablando nada más y nada menos que la invisibilización de una situación elemental y básica como es poder acceder a los alimentos. Ahora, cuando esa situación que subyace debajo de ese tapete de falsedades del INDEC, cuando aparezca, evidentemente, ¿cómo puede llegar a aparecer? Bueno, yo creo que esa aparición va a ser en forma conflictiva.
No puede ser de otra manera, sino en forma conflictiva, porque se están negando derechos elementales, derechos humanos. Ahora, uno ha visto que el gobierno nacional especialmente ha hecho mucho hincapié en los pobres. O sea, cuando la presidenta, cuando algunos funcionarios se refieren a cuestiones del país, hablan de lo que se ha avanzado mucho en la pobreza. ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado en materia de pobreza? Bueno, depende con qué se lo compare. El gobierno nacional yo creo que hace un abuso de las comparaciones con el 2001-2002. El gobierno nacional siempre se va a comparar con el 2001 y con el 2002. Bueno, a cualquiera le conviene arrancar de muy abajo para mostrar mejores números. Realmente, si uno se compara con cualquier cosa que se compare con el 2001 o 2002 siempre va a tener un mejor resultado. Pero no es muy honesto intelectualmente hacer ese tipo de comparación. Yo creo que es mucho más honesto intelectualmente hablando poder compararse, por ejemplo, con la década menemista. Y en ese sentido, nosotros establecemos la pobreza, por ejemplo, para Córdoba, actualmente alrededor del 25%. Ahora, el 25% es el promedio de toda la década de los 90. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún con 10 años de fuerte crecimiento económico, y digo crecimiento, no desarrollo económico, con fuerte crecimiento económico, a tasas chinas, como le gusta hablar al gobierno nacional. Es más, que también es verdad, hace 200 años que no crecemos como crecimos ahora. Sin embargo, nos encontramos que apenas para este crecimiento, o hay un amesetamiento, o por lo menos todos los indicadores registran eso, de que ya no estamos creciendo como veníamos creciendo, nos encontramos con una pobreza. Acá en Córdoba del 25%, en el conurbano cerca del 30%. Pero entonces, ¿quién se queda con esa riqueza que se generó, con esa explosión de crecimiento de tasas chinas? Es decir, ¿a dónde fue ese dinero? Y bueno, la presidenta dice que los bancos lo han juntado con palos, entonces ella ya también señala a quién le ha ido bien, que le fue bien con este gobierno, le fue bien con los gobiernos de los 90. Me parece que el problema central de este país sigue siendo la distribución de la riqueza. Sin lugar a dudas es así. Acá en Córdoba, cuando nosotros pensamos en pobreza, tenemos que pensar en niños. Es así. Uno de cada 3 niños que tienen entre 0 y 13 años hoy actualmente se encuentran en esa situación de pobreza. O sea, un tercio de los niños, de todos los niños. Es pobre. De todos los niños. ¿Y qué significa la pobreza? La pobreza, vamos a indicarlo. La pobreza es una situación distinta a la indigencia. Aunque las dos son situaciones muy malas, la indigencia una es peor que la otra. La indigencia es una situación desesperante para quien lo vive. Pero cuidado, que la indigencia no es una situación de abandono, no es una situación de calle como generalmente se cree. No. Cuando hablamos nosotros de indigencia, hablamos de indigencia en relación a un ingreso económico. Hoy nosotros, desde el CIP, establecemos que ese ingreso para una familia tipo de 4 personas, o sea, 2 adultos y 2 niños, está en un poco más de 1.800 pesos. Eso es la línea de indigencia. O sea, que ganan menos de 1.800 pesos en ese núcleo familiar, es indigente. Arriba, un poquito más arriba, también en una situación mala seguramente, pero ya no desesperante, está la pobreza. Es una situación básica. ¿De qué valores hablas? Y nosotros lo establecemos en 4.205 pesos para el mes de febrero pasado. O sea, quienes ganen menos de 4.000 pesos en ese núcleo familiar es pobre. Claro. Según estos indicadores. Según lo que relevan los vecinos en sus propios barrios, que es lo que pagan concretamente, y buscando los precios más baratos. O sea, imaginémonos entonces cuántos sueldos hoy por hoy están cerca de los 4.200 pesos, o por abajo o un poquito más por arriba. Miremos nada más, hoy se acaba de cerrar, se cerró hace poco, una paritaria acá en Córdoba, que es la paritaria docente. Sí, con 26% creo. El 26% escalonado en tres tramos, ¿no? Sí. Bueno, con lo que ingresa hoy actualmente un docente sin antigüedad, sueldo, y poniéndole las 3 subas en diciembre, no va a llegar a los 4.200 pesos que necesitó en febrero para no caer en la pobreza. Un maestro que arrancó trabajando este año, ni siquiera a fin de año, con los aumentos que va a terminar de cobrar, alcanza a ser pobre. Claro, no llega a los 4.200 pesos. Está en términos de pobre e indigente. Y hay que sumarle digamos, la variación de precios que va a tener el alimento este año, que seguramente lo va a tener, como lo está teniendo. O sea, inclusive durante el congelamiento de precios del mes pasado, los alimentos en Córdoba subieron un 1%. O sea,
El nivel de pobreza registrado por el CIPES, entonces estamos hablando de un 25%. Nosotros nos registramos un 25% a nivel general y un 5% de indigencia. Ahora, cuando hablamos de niños, es distinto. Sí, sí. Ahí es bien distinto. Ahí la pobreza se dispara al 36% y la indigencia al 8%. ¿Qué quiere decir entonces? Que la pobreza en Córdoba tiene rostro de niñez. Ahora, esa situación no es una situación que se produce de la nada o se produjo hace un tiempo. No, es una situación que se viene desarrollando y que en ese camino donde se va desarrollando va dejando esos mojones para que se siga retroalimentando. Así, por ejemplo, ya datos de la encuesta permanente de hogares del año pasado, o sea, datos oficiales, la gran mayoría de los jefes de hogar pobres en Córdoba no pudieron terminar el secundario. O sea, ahí empieza a tomar la relación con la educación en este círculo de la pobreza que se retroalimenta. Entonces, ahí señala ya una magnitud. O sea, estos padres que hoy no pudieron terminar, que ya son jefes de familia, ¿sí? O sea, no pudieron terminar el secundario, ya indican que vivieron esa situación de injusticia con anterioridad, que es la misma que van a vivir sus hijos. Entonces, si tomamos esa foto y empezamos a ver para abajo, vemos, de los padres vamos a los jóvenes, entre 18 y 25 años, que ahí está realmente las capacidades económicas, de trabajo, de pensamiento, ahí está el gen de nuestra provincia, de nuestro país. Nosotros vemos que de esos jóvenes, la mitad de los pobres tampoco terminó el secundario. ¿Qué clase de trabajo van a tener? ¿Qué clase de trabajo pueden aspirar? ¿Sí? Y si vamos un poco más al fondo, ya escarbando, porque así lo hace la pobreza, está lo más preciado que tenemos como sociedad, el bien más rico, pero sin embargo es el más frágil, el más desprotegido, que son nuestros niños y adolescentes. Ahí la pobreza también entra. Entra sin pedir permiso. Y ahí se establecen violaciones de todo tipo, donde la pobreza en nuestra niñez campea hoy en Córdoba, de los cuales 1 de cada 4 de esos niños adolescentes ni siquiera pudieron terminar el primario. Pablo, muchas gracias por estar esta noche. Estos datos creo que sirven, son muchos, pero para que los retenga la gente y sobre todo los gobernantes, ¿no? Que el no hacer nada ahora va a seguir siendo una espiral terrible, un círculo vicioso que va a terminar muy mal, como usted decía al principio, en algún momento cuando todos los gobiernos saquen las caretas de las estadísticas, va a ser un shock terrible para la sociedad. Bueno, ahora nosotros abrimos el programa con un mensaje de Bergoglio. Ojalá que la pobreza en Córdoba, a partir de la incursión de un papa con la característica de Bergoglio, sea un tema que aparezca. Ahora, yo le voy a dejar un solo dato. La pobreza, para que nos podamos imaginar en Córdoba, equivale a llenarse. Nosotros podríamos reunir a todas las personas en condición de pobreza en Córdoba. Podríamos llenar 13 estadios Mario Alberto Kempes. ¿Cuántos? 13. 13 Mario Alberto Kempes. Y si lo hiciésemos únicamente con niños entre 0 y 13 años, podríamos llenar casi dos estadios Mario Alberto Kempes, 2 estadios mundialistas. Para quien fue a la cancha alguna vez, seguramente se da cuenta de lo que estoy hablando. Pablo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias por invitarme. Señores, a la pausa, retengan los datos que dio Gallo hace un ratito. Ya volvemos.